Aristóteles, Poética. Capítulo 1. Como nuestro tema es la poética, nos proponemos hablar no solo de la poética misma, sino también de sus especies y sus respectivas características, de la trama requerida para componer un bello poema, del número y la naturaleza de las partes constitutivas de un poema, y también de los restantes aspectos que atañen a la misma investigación. Hemos de seguir, pues, el orden natural y comenzar con los primeros hechos. La epopeya y la poesía trágica, como asimismo la comedia y el ditirambo, y en su mayor parte el arte de tocar la flauta y la cítara, son todos imitaciones, si se lo considera de manera general, pero al mismo tiempo difieren entre sí de tres maneras ya por la diferencia de clase en sus medios, o en los objetos, o en la manera de sus imitaciones, puesto que el color y la forma se usan como medios por quienes, bien por el arte o la práctica constante, imitan y dibujan diversos objetos mediante su ayuda, y la voz es empleada por otros. Así también en el grupo de artes mencionados, los medios para ellos son en general el lenguaje y la armonía, empleados bien, simplemente o en determinadas combinaciones. Una combinación de solo armonía y ritmo es el medio adecuado en el arte de tocar la flauta y la lira, y en otras artes que responden a la misma descripción, por ejemplo, la siringa imitativa. El ritmo solo, sin armonía, es el recurso en las imitaciones del bailarín, pues aun éste, mediante el ritmo de sus actitudes, puede representar los caracteres de los hombres, así como también lo que ellos hacen y sufren. Hay además un arte que imita solo a través del lenguaje, sin armonía, en prosa o en verso, ya uno o en pluralidad de metros. Esta forma de imitación carece un nombre hasta hoy. No tenemos en efecto nombre común para un mimo de Sofrón o de Genarco, y para un diálogo de Sócrates. Y ciertamente tampoco tenemos un término si la imitación en ambos ejemplos fuera en trímetros o elegíacos u otro tipo de verso. Es verdad que la gente agrega la palabra poeta al nombre de un metro y habla de poetas elegíacos o poetas épicos, y piensa que se los llama poetas no en razón de la índole imitativa de su trabajo, sino de manera indiscriminada a causa del metro en que escriben. Aun si una teoría médica o de filosofía física se expresara en forma métrica, sería común designar al autor de este modo. Homero y Empédocles, sin embargo, no tienen entre sí ninguna afinidad fuera del metro en que se expresan. De modo que si uno se llama poeta, al otro se le debería designar físico, y fuera en todos los metros, tal como el centauro de Queremón. Una rapsodia compuesta de versos de toda clase, y habría que reconocer a Queremón como poeta. Es suficiente, pues. Para estas artes existen en suma algunas otras artes que combinan todos los medios enumerados: ritmo, melodía y verso, por ejemplo, la poesía ditirámbica y nómica, la tragedia y la comedia, con la diferencia, empero, de que las tres clases de medios son todos empleados juntos en algunos de ellos, y en otros aparecen separados, uno después de otro.
Tales son las diferencias que yo establezco entre las artes en cuanto a los medios de realizar la imitación. Capítulo 2. Los objetos que los imitadores representan son acciones efectuadas por agentes que son buenos o malos. Las diversidades del carácter humano casi siempre derivan de esta distinción, pues la línea entre la virtud y el vicio es la que divide a toda la humanidad, y los imitan mejores o peores de los que nosotros somos o semejantes según proceden los pintores. Así, Polignoto representaba a sus personajes superiores a nosotros, Pausón peores, y los de Dionisio eran tales como nosotros. Es claro que cada uno de los tipos de imitación a que me he referido admitirá estas variaciones, y ellas diferirán entonces de acuerdo con las diferencias de los objetos que representan. Aún en la danza, el arte de tocar la flauta y la lira, tales diversidades son posibles, y también suceden en las partes sin nombre que emplean el lenguaje, la prosa o el verso sin armonía como sus medios. Los personajes de Homero, por ejemplo, son mejores que nosotros. Los de Cleofón se hallan a nuestro nivel, y los de Hegemón de Tasso, el primer autor de parodias, y Nicócares, que escribió la Diliada, se hallan por debajo de este modelo. Lo mismo es cierto del Ditirambo y del Nomos. Los personajes pueden representar en ellos con la diferencia ejemplificada en los cíclopes de Timoteo y Filoxeno. Esta diferencia es también la que distingue la tragedia y la comedia. Esta pinta a los hombres peores de lo que son, aquella mejores que los del presente. Capítulo 3. Una tercera diferencia en estas artes reside en la manera en que está representado cada tipo de objeto. Si se da a ambas partes 20 igual medio y la misma clase de objetos para la imitación, no puede narrar en forma directa en un instante y en otro momento asumir otro personaje como hace Homero, u otro permanecer siempre el mismo sin cambio alguno. O los imitadores pueden representar toda la historia dramáticamente como si en realidad representasen los hechos descritos. Sin embargo, como dijimos al comienzo, las diferencias en las imitaciones de estas artes aparecen en tres formas: sus medios, sus objetos y sus maneras. De modo como imitador, Sófocles, por una parte, se asemeja a Homero, pues ambos representan a hombres superiores, y por otra a Aristófanes, desde que todos exhiben a personas que actúan y realizan algo. Esto, en verdad, según algunos dicen, es la razón por la cual sus obras se llaman dramas, porque en ellos los personajes representan la trama. De aquí que tanto la tragedia como la comedia sean reclamadas por los dorios como sus descubrimientos. La comedia por los megáricos, aquellos que surgieron en Grecia cuando Megara se convirtió en una democracia, y por los megáricos de Sicilia, a causa de que el poeta Epicarmo procedía de su país y mucho antes que Quiónides y Magnes. También la tragedia es reivindicada por algunos dorios del Peloponeso. En apoyo de estos reclamos, ellos se refieren a los vocablos comedia y drama. Su palabra para los villorrios circundantes se dice es komae, mientras que los atenienses los llaman deme, suponiendo así que los comediantes extranjeros son su nombre no de sus komoe o diversiones, sino de su trashumación aldea en aldea, carentes de aprecio y constreñidos a deambular fuera de la ciudad. Capítulo 4.
Es evidente que el origen general de la poesía se debió a dos causas. Cada una de ellas parte de la naturaleza humana. La imitación es natural para el hombre desde la infancia, y esta es una de sus ventajas sobre los animales inferiores, pues él es una de las criaturas más imitadoras del mundo, y aprende desde el comienzo por imitación, y es asimismo natural para todos regocijarse en tareas de imitación. La verdad de este segundo punto se muestra por la experiencia. Aunque los objetos mismos resulten penosos de ver, nos deleitamos en contemplar en el arte las representaciones más realistas de ellos, las formas, por ejemplo, de los animales más repulsivos y los cuerpos muertos. La explicación se encuentra en un hecho concreto. Aprender algo es el mayor de los placeres no solo para el filósofo, sino también para el resto de la humanidad. Por pequeña que sea su aptitud para ello, la razón del deleite que produce observar un cuadro es que al mismo tiempo se aprende. Se reúne el sentido de las cosas, es decir, que el hombre es de este o aquel modo. Pues, si no hubiéramos visto el objeto antes, el propio placer no radicaría en el cuadro como una imitación de éste, sino que se debería a la ejecución o al colorido o a alguna causa semejante. La imitación, entonces, por sernos natural, como también el sentido de la armonía y el ritmo, los metros, que son por cierto especies de ritmos, a través de su original aptitud y mediante una serie de mejoramientos graduales en su mayor parte sobre sus primeros esfuerzos, crearon la poesía a partir de sus improvisaciones. La poesía, sin embargo, pronto se dividió en dos clases. Según las diferencias de carácter en los poetas individuales, pues los más elevados entre ellos debían representar las acciones más nobles y los personajes más egregios, mientras los de espíritu inferior representaban las acciones viles. Estos últimos producían invectivas primero, así como otros componían himnos y panegíricos. No conocemos ningún poema de los poetas prehoméricos, aunque sin duda hubo muchos autores entre ellos. Pueden hallarse ejemplos, por cierto, desde Homero en adelante, tal su Margites, y poemas similares de otros. En esta poesía de invectiva, su natural adecuación produjo el metro yámbico, que quedó en uso de aquí nuestro presente término yámbico, porque era el metro de sus yambos o invectivas de unos contra otros. Como resulta, se obtuvo que los viejos poetas se convirtieron, algunos de ellos, en autores del verso heroico y otros del yámbico. La posición de Homero, no obstante, es peculiar. Así como fue en el estilo serio del poeta de los poetas, elevado no sólo por su excelencia literaria, sino también mediante el carácter dramático de sus imitaciones. Fue asimismo el primero en bosquejar para nosotros las formas generales de la comedia al producir no una invectiva dramática, sino un cuadro dramático de lo ridículo. Sus marguites, en verdad, se hallan respecto a nuestras comedias en la misma relación que la Ilíada y la Odisea, frente a nuestras tragedias. Pero tan pronto como la tragedia y la comedia aparecieron en el ambiente, aquellos naturalmente atraídos por cierta línea de poesía se convirtieron en autores de comedias en lugar de yambos, y los otros inclinados por su índole a una línea distinta, en creadores de tragedias en lugar de epopeyas, porque estos nuevos modos del arte resultaban más majestuosos y de mayor estima que los antiguos. En cuanto a cuestionar si la tragedia es ahora todo lo que debe ser en sus elementos formativos, considerar todo ello y decirlo teóricamente y en relación a las representaciones en un problema para otra investigación,
Esta comenzó ciertamente mediante improvisaciones, como también la comedia. La primera se originó con los autores de los ditirambos, la otra con las canciones fálicas, que todavía perviven como instituciones en alguna de nuestras ciudades. Y sus avances desde entonces, y su avance desde entonces fue lento, a través de su transformación y luego de superar etapas a cada paso. Solo después de una larga serie de cambios, el movimiento de la tragedia se detuvo a alcanzar su forma natural. El número de actores fue primero aumentando a 2 por Esquilo, quien disminuyó la importancia del coro e hizo que el diálogo o la parte hablada asumiera la misión decisiva del drama. 2. Un tercer actor y la escenografía se debieron a Sófocles. 3. La tragedia adquirió también su magnificencia. Descartó los relatos breves y el lenguaje chabacano, que debía a su origen satírico. Alcanzó, aunque solo en un momento tardío de su progreso, un tono de dignidad. Su metro cambió, pues del trozaico al yámbico. La razón para su uso originario del tetrametro trocaico yacía en que su poesía era satírica y más relacionada con la danza que lo que sucede ahora. Pero tan pronto como se introdujo la parte hablada, la naturaleza misma encontró el metro adecuado. El yámbico, según sabemos, es el más flexible de los metros, como se muestra por el hecho de que muy a menudo caemos en él en el diálogo, mientras que resulta raro que hablemos en hexámetros. Y esto no solo cuando nos separamos del tono hablado de la voz. Otro cambio fue la pluralidad de episodios o actos. En cuanto a los problemas restantes, los adornos sobrecargados y el relato de su introducción, estos deben ser aceptados según se dijo, pues demandaría una tarea muy larga revisar los detalles. Capítulo 4. Respecto a la comedia, es como se ha observado una imitación de los hombres, peor de lo que son, pero en efecto no en cuanto a alguna y cada tipo de falta, sino solo referente a una clase particular, lo ridículo, que es una especie de lo feo. Lo ridículo puede ser definido acaso como un error o deformidad que no produce dolor ni daño a otros. La máscara, por ejemplo, que provoca risa es algo feo y distorsionado, que no causa dolor. Aunque los cambios sucesivos en la tragedia y sus autores no son desconocidos, no podemos decir lo mismo de la comedia. Sus etapas primigenias pasaron inadvertidas porque ella todavía no había sido tomada en serio. Esto aconteció solo en un momento porque ella todavía no había sido tomada en serio. Esto aconteció solo en un momento posterior de su progreso, cuando un coro de comediantes fue oficialmente reconocido por el arconte. Ellos solían ser simples voluntarios. La comedia alcanzó ya ciertas formas definidas cuando empezó el recuerdo de aquellos individuos llamados poetas cómicos. ¿Quién fue el que le proporcionó máscaras o prólogos o una pluralidad de actores y otros elementos? Es algo que se desconoce. La fábula preparada o trama se originó, por cierto, en Sicilia, con Epicarmo y Formis, de los poetas atenienses. Crates fue el primero en eliminar la invectiva de la comedia y creó argumentos de naturaleza general y no personal, es decir, fábulas estudiadas o argumentos. La epopeya coincide pues con la tragedia en este contexto, la de ser una imitación de temas serios en un verso de gran vuelo. Difiere de ella, no obstante, en que se expresa en una clase dioversio y en forma narrativa. 2. Por su extensión, que se debe a su acción, la cual no tiene límite fijo en el tiempo, mientras que la tragedia se empeña en mantenerse en cuanto es posible dentro de un ciclo solar o cerca de esta medida. Esto, insisto, es otro punto de diferencia entre ellas.
aunque al principio la práctica en este respecto fue justamente la misma tanto en las tragedias como en las epopeyas. Ellas difieren también en sus elementos constitutivos, pues algunos son comunes a ambas y otros peculiares a la tragedia. De aquí que un juez en una buena o mala tragedia es asimismo un juez en la epopeya. Todas las partes de una epopeya se hallan incluidas en la tragedia, pero aquellas de la tragedia no se encuentran todas en la épica. Capítulo 5. En tanto reservamos para una consideración posterior la poesía y la comedia en hexámetros, proseguiremos ahora con la discusión de la tragedia. Antes de hacerlo, sin embargo, debemos resumir la definición resultante de lo que se ha dicho. Una tragedia, en consecuencia, es la imitación de una acción elevada y también, por tener magnitud completa en sí misma, enriquecida en el lenguaje, con adornos artísticos adecuados para las diversas partes de la otra, presentada en forma dramática, no como narración, sino con incidentes que excitan piedad y temor, mediante los cuales realizan la catarsis de tales emociones. Aquí, por lenguaje enriquecido con adornos artísticos, quiero decir con ritmo, armonía y música sobreagregados y por adecuados a las diversas partes. Significa que algunos de ellos se producen solo por medio del verso y otros a su vez con ayuda de las canciones. A1. Ahora bien, puesto que los hombres representan las acciones, se deduce en primer lugar que el espectáculo o la aparición de los actores en la escena debe ser parte del todo y un segundo término, la melodía y la dicción. Estas dos son el medio de su imitación. Aquí, por dicción, quiero decir solo esto, la composición de los versos. Y por melodía, lo que se entiende sin esfuerzo para requerir explicación. Pero hay más. El tema representado también es una acción, y la acción requiere actores, los que deben tener por necesidad sus cualidades distintivas tanto en el carácter como en el pensamiento, puesto que es a partir de estos hechos que les asignamos ciertas cualidades a sus acciones. Por si consiguiente, hay en el orden general de las cosas dos causas, el pensamiento y el carácter de sus acciones, y por tanto de su éxito o fracaso en sus vidas. Así la acción, lo que fue hecho, se representa en el drama por la fábula o la trama. La fábula, en nuestro presente sentido del término, es simplemente esto, la combinación de los incidentes o sucesos acaecidos en la historia, mientras que el carácter es lo que nos incita a adscribir ciertas cualidades morales a los protagonistas, y el pensamiento se advierte en todo lo que ellos dicen cuando prueban un aspecto particular o quizás enuncian una verdad general. Hay pues, en efecto, 6 partes en cada tragedia. En conjunto, esto es de tal o cual cualidad, la fábula o trama, los caracteres, la dicción o elocución, el pensamiento, el espectáculo y la melodía. 2 de ellas surgen del medio, una de la manera y 3 de los objetos de la imitación dramática. Y no hay nada más aparte de estas 6. De estas elementos formativos, por cierto, casi todos los dramaturgos han hecho debido uso, ya que cada drama se puede afirmar admite el espectáculo, el protagonista, la fábula, la dicción, la melodía y el pensamiento. 2. Lo más importante de las 6 es la combinación de los incidentes de la fábula. La tragedia es, en esencia, una imitación no de las personas, sino de la acción y la vida, de la felicidad y la desdicha. Toda felicidad humana o desdicha asume la forma de acción. El fin para el cual vivimos es una especie de actividad, no una cualidad. El protagonista nos da cualidades, pero es en nuestras acciones lo que hacemos donde somos felices. O lo contrario, en un drama entonces los personajes no actúan para representar los caracteres, incluyen los caracteres en favor de la acción.
De modo que la acción en ella, es decir, su fábula o trama, la que constituye el fin o el propósito de la tragedia, y el fin es en todas partes lo principal. Aparte de esto, una tragedia es imposible sin acción, aunque pueda haberla sin carácter. Las tragedias de la mayoría de los autores actuales carecen de carácter. Un defecto común entre los poetas de todas clases y con su contraparte en la pintura, según el caso de Zeuxis, comparado con Polignoto, pues mientras éste es fuerte en carácter, la obra de Zeuxis carece de él, y además se puede concordar una serie de discursos característicos de la más fina expresión respecto a la dicción y el pensamiento, y sin embargo es fácil que fracasen en producir el verdadero efecto trágico. No obstante, se tendrá mucho mayor éxito con una tragedia que, por inferior que sea en estos aspectos, posea en ella una trama y una combinación de incidentes. Y habrá que agregar los más poderosos elementos de una atracción en la tragedia. Las peripecias y los reconocimientos son partes de una fábula. Una prueba más concluyente reside en que los principiantes aciertan mucho antes con la dicción y los caracteres que con la construcción de la trama, y lo mismo puede afirmarse de casi todos los dramaturgos anteriores. Sostenemos en consecuencia que lo primero y esencial, la vida y el alma, por así decir, de la tragedia es la fábula, y que los caracteres aparecen en segundo término. En efecto, hágase el paralelo con la pintura, donde los más hermosos colores colocados sin orden no nos darán el mismo placer que el simple esbozo en blanco y negro de un retrato. Subrayamos que la tragedia es ante todo una imitación de la acción, y que es sobre todo por la acción que imita a los agentes actuantes. En tercer término aparece el elemento del pensamiento, esto es, el poder expresar lo que debe decirse, o lo adecuado para la ocasión. Esto es, lo que en los discursos de la tragedia cae dentro del arte de la política y la retórica, pues los viejos poetas hacen hablar a sus personajes como estadistas y los modernos como retóricos. No se debe confundir esto con el carácter. El carácter en un drama es lo que revela el propósito moral de los protagonistas, es decir, la clase de hecho que intentan evitar donde el caso no es claro. De aquí que no haya lugar para el carácter en un discurso sobre un tema por completo indiferente. El pensamiento, por lo demás, se prueba en todo lo que dicen los personajes, cuando aceptan o rechazan algún aspecto particular o enuncian alguna proposición universal. Cuarto, entre los elementos literarios se halla la dicción de los personajes que, como se ha explicado antes, es la expresión de sus pensamientos en palabras que resulta en la práctica lo mismo en el verso que en la prosa. Respecto de las dos partes restantes, la melodía es el más elevado de los adornos de la tragedia. El espectáculo, aunque una atracción, es lo menos artístico de todas las partes y tiene escasa relación con el arte de la poesía. El efecto trágico es por completo posible sin una función pública y sin actores, y además la puesta en escena del espectáculo es más un problema de la técnica escenográfica que de los poetas. Después, capítulo 5. Después de haber distinguido las partes, ahora vamos a considerar la construcción adecuada de la fábula o argumento, en cuanto a esta es sin duda lo primero y lo más importante en la tragedia. Hemos establecido que una tragedia es una imitación de una acción que es completa en sí misma como un todo. Cierta magnitud, pues es un todo, puede carecer de magnitud para hablar de él. Ahora bien, un todo es aquello que posee principio, medio y un fin. Un principio es aquello que necesariamente nos adviene después de algo más. Si bien algo más existe o acontece después de esto,
El fin, por el contrario, es lo que naturalmente se deduce de algo más, ya como una consecuencia necesaria o usual y no es seguido por nada más. Una trama bien construida, por consiguiente, no puede ahora empezar o terminar en el punto que desee. El comienzo y el fin en esto deben ser de las formas justamente descritas. Así, para ser bella una criatura viviente y cada todo compuesto de partes debe no sólo representar cierto ordenamiento en el arreglo de sus partes, sino también poseer cierta definida magnitud. La belleza es un problema de tamaño y orden y por tanto imposible uno en una criatura insignificante, dado que nuestra percepción deviene indistinta cuando ella se aproxima instantáneamente, o dos, en una criatura de gran tamaño, digamos 1000 estadios de largo, ya que en tal caso, en lugar de ver el objeto al instante, la unidad y la totalidad de éste se pierde para el observador. De la misma manera, entonces, así como un todo bello hecho de partes o una bella criatura viviente debe ser de determinado tamaño, pero de un tamaño captable por el ojo, de igual modo una trama o argumento tiene que poseer cierta extensión. Si bien capaz de ser aprendida por la memoria, respecto al límite de la extensión en cuanto atañe a las funciones públicas y a los espectadores, esta no cae dentro de la teoría de la poesía. Si se tuvieran que representar 100 tragedias, estas se medirían por clepsidra. Según ha sucedido en algunos tiempos, el límite empero establecido por el cual estado de cosas es este, cuanto más extensa es la fábula, siempre que resulte coherente y comprensible con un todo, será tanto más bella en razón su magnitud. Según una fórmula común general, una extensión que permite al héroe pasar por una serie de probables o necesarias etapas de la desdicha a la felicidad o de la felicidad a la desdicha, puede bastar como límite para la representación de la trama. Dejo hasta acá el capítulo 7 de la poética de Aristóteles. En sí el concepto de poética de Aristóteles es bastante griego, se refiere al arte sobre aquello que se crea como arte, no solamente limitándolo a lo que hoy conocemos como término poesía, que vendría a ser la escritura de versos en forma poética. Aristóteles lo toma a manera griega en el principio de la concepción del término y lo empieza a llevar a la descripción de la tragedia, de la comedia, de los distintos recursos artísticos actuados y su forma. Se le da toda una forma de principio, de medio y de fin, al cual mediante la principal causa que genera que el hombre llegue hasta una elaboración de esta índole, siendo la mímesis, la imitación de la naturaleza, el hombre elabora en el contexto que él ya puede observar propio suyo, como la formación artística de los griegos, elabora toda una forma de representación del teatro griego, a lo que él le da una estructura específica y unas condiciones que para su gusto y para su concepción deberían de ser las indicadas. Deberían de ser las indicadas para generar una buena representación artística, ¿no? Así que bueno, hasta acá. Después lo voy a seguir a Aristóteles porque es más complejo en su lectura, porque es mucho más conceptual Aristóteles que Platón. Platón es más llevadero en cuanto a lo narrativo, ¿no? En cambio Aristóteles es más conceptual, constantemente tira conceptos, es un filósofo muy de la razón.
Así que nada, es para ir un poquito más despacio con él. Así que bueno, hasta acá, la poética.